Y llegamos al final. Sean todos bienvenidos al último episodio de mi podcast hablando de Chespirito sin querer queriendo, la serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños. Ok, este podcast demoró eterno, perdón, no voy a gastar demasiado tiempo, ya saben, cosas de la vida. La cosa es que empezamos atrasado, continuamos atrasado, terminamos atrasado. Salió hace más de 10 días el último episodio de la serie, pero quería darle un cierre y muchas gracias a todos quienes estuvieron interesados en ver, o sea, en escuchar mayoritariamente lo que yo tenía que decir sobre esta serie. Así que aquí vamos a usarlo para cerrar no solamente los episodios 7 y 8, sino que dar mis opiniones generales sobre la serie. Y empecemos inmediatamente por abordar las cosas que ya he repetido, que han sido muy frecuentes a lo largo de toda la serie y que no son excepción acá, que es el trato a Carlos Villagrán y a Florinda Mesa, que es muy evidente el sesgo, ya lo he dicho antes. Llega a ser ridículo lo caricaturesco que es como se muestra a Villagrán. El hecho de que muestren que justo al final de las grabaciones del chanfle, él se para y le dice, bueno, ya me voy, chao, chao. E incluso deja mal a Ramón Valdés, que se supone que se lo iba a llevar. Es tan absurdo. Hay gente que me ha preguntado, ¿por qué defiendes a Carlos Villagrán? No es defender a Villagrán, es esperar que la representación sea justa. El tipo sí tiene cierto nivel de pedantería, a lo mejor apostaba a que le pagaran más o se consideraba más importante de lo que era por el hecho de que Kiko era más popular que Chavo y el asunto de querer utilizar el personaje cuando el personaje legalmente no era de su autoría. Pero la forma en la que lo muestran, más allá de que el actor que lo interpreta es bastante bueno. Lo mismo con Florinda Mesa, que si bien es un poco más sutil y en estos capítulos se le muestra un poco más razonable en su interpretación, pero aún así hay una tendencia a mostrarla como manipuladora, mandona. No es tan villanesca en este caso porque se siente que es algo como que la mueve su corazón. Pero aún así. Y por el otro lado, también se da en que en el caso de María Antonieta de las Nieves, que en vida tuvo problemas con Chespirito y fuertes, acá la deja muy bien parada, como súper inocente, como la mejor amiga, que abraza a Graciela, como si fueran las más cercanas. Lo siento, pero cuando las interpretaciones son tan así, no me lo compro. Y por eso, por ambos lados. Lo mismo con Ramón Valdés, que aquí lo dejan como el tipo más correcto, que nunca ha tenido un problema con nadie. Y que sí, la mayoría tienen un montón de cosas positivas que decir, muy pocas cosas negativas respecto a Ramón Valdés. Pero se nota que hay como una especie de adulación, homenaje para unos y para otros es como una difamación directa. En vez de mostrar las cosas como fueron. Y también, hasta el final, me ha molestado un poco esta sobredramatización. Yo entiendo el interés de querer hacer una buena historia que sea entretenida, y la realidad a veces no es tan entretenida como para mostrarla en televisión. Pero entonces sáltate esos puntos de la historia. El problema es que aquí pareciera ser de que casi nada es entretenido. Aquí tienen que inventarse todo un drama o agigantarlo. Y todo lo que podría ser interesante se lo abrevian. Acá hablan de el chanfle y se supone que es algo importante en la vida de Chespirito porque es su primera película, pero casi pasa desapercibido. O sea, es más como que, veo que en la película Roberto besa al personaje de Florinda Mesa que queda embarazada. Y es como, no, es otro elemento de que la historia se va cortando y bla bla bla, lo cual es raro, porque prácticamente no vemos cómo se realizó la película ni qué otros problemas hubo en la producción, porque se centra en en los dramas centrales y no aborda mucho de la vida de Chespirito, ni siquiera de su parte creativa. Ahora,
sí debo decir de que hay varias cosas que están bien. O sea, en el capítulo 7 continuamos con lo que quedó en el capítulo 6, con este distanciamiento de que Graciela ve a Roberto como que se le está alejando, como que el hecho de que se esté volviendo una estrella a nivel mundial es algo con lo que ella no puede lidiar y está haciendo que se vayan separando, que solo vayan teniendo problemas. Y debo admitir de que a pesar de todas mis críticas sobre cómo se interpretan los personajes, a ella no la están mostrando ahora, porque todos los primeros capítulos era como Graciela, la mujer perfecta, Graciela es una santa, maldito Chespirito, maldita Florinda Mesa. Acá no, acá hay, en estos capítulos, hay elementos como donde se le muestra como poco razonable, como que está dolida, como que le afecta a su ego en cierta manera. Incluso no quiere, o sea, por ejemplo, cuando ella se va de la fiesta, nunca ve como que el problema sea ella. El problema es Roberto, siempre. Y eso puede haber sido así. O sea, el hecho de que, no, es que tu mundo es muy distinto al mío. Esa clase de cosas también, y hace ver que el rompimiento entre los dos es algo más razonable, o sea, no razonable, como algo más natural, algo que ocurre, no es simplemente como, me gustó Florinda, chao mi familia, obvio que no. Y obviamente los hijos de Chespirito no iban a establecerlo de esa manera, porque las relaciones humanas son complicadas. Y aquí sí hubo un buen trabajo en establecernos de que Chespirito empezó al alejarse de su familia debido al éxito, y en parte nos establecen que el hecho de que Televisa tiene el control de su vida, cosa de la que parece que no se había dado cuenta. Él empieza a buscar refugio en Florinda porque cada vez que se enfrenta a su familia solo hay drama, solo hay problemas. Y eso es algo que sí se siente como muy real. Debo decir de que la actuación de la actriz que hace a Graciela es muy buena. Ya le he dicho antes, pero siento que está muy bien hecho. Más allá de que haya ciertas partes que no me crea, como que, no sé, era el día del aniversario y Roberto se va con sus hermanos y se lo olvida. Y llega y, mientras tanto, ella había estado fumando sola mientras estaba maquillada y vestida para recibirlo. Esa clase de cosas me molesta un poco, pero la actuación y de todas maneras el cómo se va planteando todo lo de rompimiento, siento que estuvo muy bien logrado. La escena de ella teniendo que decirle a sus hijos que las cosas no están funcionando con él, tratando de no dejarlo mal, es algo que aparentemente es real y se siente muy real. Es como... O sea, creo que está increíblemente bien trabajado porque llega a ser muy emotivo. Siento que esa clase de cosas o las conversaciones que tuvieron en el último tiempo cuando ya la relación se había roto completamente y después volver a tener como una especie de relación de cordialidad, pero ya cada uno estableciendo su propia vida, entendiendo que ya no pueden estar juntos por mucho que se quieran, esa clase de cosas está bastante bien. Hace que uno pueda empatizar con la situación más allá de la opinión ética que uno pueda tener. Ahora, hay detalles ahí que, insisto, es como, ¿para qué los hacen? O sea, lo de, no, es que el sostén quedó guardado ahí y ella se lo encontró y lo revela porque ya no aguanta más. Ok, esa parte no tiene mucho sentido, la encontré muy absurda. También encontré súper absurdo el punto en el que se van van a la gira por Sudamérica. Y él le dice a Enrique Segoviano, Chespirito le dice a Enrique Segoviano de que no vaya. Y él pensaba, ¿y por qué no voy a ir? Porque eres el director de televisión, esto es una cosa en vivo. Y es como que hay ahí una tensión que insisto, ¿por qué? Si es el director de televisión, difícilmente él iría a esa clase de eventos, a menos que sea para grabar algo. Y también, ahí debo aprovechar de decir, lamentablemente
la estructuración de la serie que salta de una época a otra te confunde. Definitivamente, porque antes cuando tenías al Roberto niño, el Roberto joven y lo haces saltar al Roberto adulto, ya, hasta ahí puede funcionar. Pero cuando se ve exactamente igual, más allá de que lo de Acapulco le ponen cierta cantidad de maquillaje para que se vea más bronceado o incluso un poquito más viejo, es complicado saber dónde están pasando las cosas. Y por ejemplo, yo tuve que buscar que la gira por Sudamérica pasó después de lo de Acapulco. Pero cuando te lo plantean ahí, como que queda confuso. Esto es antes de lo de Acapulco, no, porque ahí afecta mucho la relación entre los distintos personajes. Pero sí, debo admitirles de que abordan cosas interesantes, como el hecho de que Chespirito en cierto punto empezó a repetir episodios. Y que uno de los argumentos que se ha usado para justificar las versiones es que es simplemente querer utilizar mejor calidad de cámaras, mejor calidad de set, el tener a los personajes mejor comprendidos, entonces hacer versiones más entretenidas, mejor producidas de los episodios, con algunos chistes diferentes o mejor ejecutados, pero también que se le podía ver como una forma de que se le estaban acabando las ideas, porque hacer un show televisivo semana a semana es complicado. Y el hecho de que los propios actores se puedan quejar de eso es porque ellos conocen los episodios que han hecho. Eso sí es algo muy posible que haya pasado. Y de hecho se nota en la última etapa, en la de la decadencia del Chavo, donde empiezan a reciclar horriblemente. Hay un montón de episodios que eran con Don Ramón que los vuelven a hacer con Jaimito el Cartero, con pequeñas modificaciones. E incluso hay algunas que tienen 3 remakes con Jaimito en un periodo muy corto. Pero, y hablando de Jaimito, ¿se dan cuenta de que aquí al saltar no aborda nada de la historia del Chavo y las cosas que tiene que hacer? O sea, antes te decía, ok, como se va Rubén Aguirre, tengo que hacer un programa distinto porque Lucas Tañeda ya no va. En cambio acá es como, ya, Don Ramón no va a estar, entonces tiene que estar un personaje que lo reemplace, y ahí Jaimito el Cartero. Pero aquí no tuvo ninguna importancia, aquí no se menciona. Acá asumen que tú sabes de eso, pero no te hablan de Raúl Chato Padilla, solo lo mencionan en un instante. Y eso es un problema que yo tengo con la serie en general. La mayoría de los personajes, si bien los ponen como protagonistas, son súper irrelevantes. O sea, algunos tienen alguna participación interesante, como la que hace Angelines, la actriz, es muy buena. Hay una parte donde le dice a Ramón Valdés que le dice, ¿cómo no te das cuenta que te voy a extrañar? Porque ella era muy buena amiga de él. Eso me convenció mucho. Y ella casi no sale en la serie. Casi no dice nada. Tiene muy pocos diálogos. Y es lamentable que como están tan centrados en el drama principal, que es lo de la familia, o sea, el drama familiar de Roberto, el asunto con Florinda, etc., todo lo demás queda un poco en el aire. Siento que la serie se hubiera beneficiado mucho más de darle espacio para respirar a cada una de las cosas, explicarnos un poco más de cómo se fueron creando ciertas cosas y mostrarnos el desarrollo y la interacción que él tenía. Porque es como, ya, El Chanfle es la película que reemplaza la idea de El Chavo la película, pero no aborda nada. O sea, vemos que se genera un conflicto, que esta es la última cosa de Enrique Segoviano, que se produce una pelea y ¡pum! No. Y de ahí no tenemos ninguna referencia de cuál es el impacto que tiene esa película. No vemos cómo le afectó la vida a los otros actores, que si lo motivó a hacer otras cosas, nada. Siento que la serie extiende tanto ciertas cosas y al mismo tiempo abrevia tanto que quedas muy insatisfecho en ciertas cosas. Aún así, insisto, como en general
la forma en la que se construye esto de la separación está bueno, pero hay una parte que sí me molesta bastante y que incluso me molestó un poco el público, que era la escena esta de la del chavo cantando en la playa, que es el cierre de lo de Acapulco y que mucha gente considera un cierre de una etapa del chavo, a pesar de que Villagrán se fue un año después, no se fue de inmediato, como le tratan de implicar acá. Ahí la gente muestra como que después de eso, mientras tanto, ahí está Graciela fumando, entristecida, y después cuando ya todos se van, ella empieza a llorar desconsoladamente, lo cual tiene sentido en la construcción de la serie, porque tú has visto estas escenas donde muestra de que le fue infiel, donde muestra cómo se ha ido rompiendo la relación y bla bla bla. Pero en el contexto del episodio mismo, si tú ordenaras las escenas, no tiene mucho sentido, porque ella no ha visto eso, no ha visto nada que le haga sentir como para... o sea, no tiene como una cosa que la haga tener esa reacción. O sea, sí hubo un momento donde estaban grabando otras cosas ahí en Acapulco, donde ella se da cuenta de como que la están engañando o algo así. Aunque hay una tensión romántica de la que todos se dan cuenta. Y ella como que ya no lo está soportando. Pero después con la escena cantando ahí en la playa, que eso la haga llorar, es como que... ¿Por qué? No tiene mucha coherencia que ocurra en ese momento. Pues ya ahora hay gente diciendo, ¡ay, ya no puedo ver esa escena así! Entiendan, esto es una dramatización. No pasaron así las cosas. Eso es para generar una emoción en el espectador. Y lo mismo que lo de la escena del sostén, que aparentemente se guardó un año entero para no revelarle el hecho de que ella sabía de que había estado con Margarita, o sea, con Florinda Mesa. Como que... Y también hay algunas cosas como que no calzan. Por ejemplo, al final de la Acapulco, lo primero, antes de despedirse de su propia familia, Chespirito va y conversa con Florinda y le dice... Cuando volvamos a México, voy a tomar una decisión. Pero la decisión, según la propia serie, no la toma hasta 1978. O sea, un año después de lo de Acapulco. Y tanto se demoraron en regresar a la ciudad. Tanto tiempo se demoró en pensarlo. Aunque sí me gustó bastante el detalle de lo del perro, porque al final de la grabación en la playa se le acerca un perro a Chespirito y le hace cariño como parte del chavo, y eso aparentemente queda en la toma, no me acuerdo en este momento, pero lo dejan ahí en la escena en la playa. Y después, cuando se va despidiendo de todos y como que está completamente dividido, se le acerca al perro, le va a hacer cariño al perro y el perro se va. Ese detalle es muy chistoso, como para aumentar el sentido de soledad que se le está generando. También me llamó la atención de que, a pesar de que no pueden decir el nombre de Televisa, el del América, el equipo de fútbol, que de hecho la película El Chanfle utiliza el estadio del América y los uniformes y etcétera. A eso no le cambiaron el nombre. Quizás le cambiaron un poco el logo, pero no cambiaron el nombre. Uno pensaría que eso es una marca registrada porque usan hasta los mismos colores. Supongo que ahí no hay problema. También me llamó mucho la atención el que repitieron escenas, pero ahora agregándoles cierto contenido adicional. En algunas no lo justificó, no lo justificó mucho porque no le agregó nada. Era como volver a dar el contexto de cómo ocurrió ahora que sabemos la información. Pero también me las hubiera saltado, o era como que no tenían suficiente con qué llenar los episodios. En algunas sí se justificaba porque tú podías ver otra toma de cámara de lo que estaba pasando y recuerdo haber visto esto en el capítulo tanto cuando me lo hacían en comparación con otra cosa. Pero no sé, siento como que hay algunos problemas de edición ahí. Y finalmente regresa ya al... a ver, ¿cómo expresarlo? Hacia el final
regresa a Bogotá. Era lo de la marcha de la solidaridad, que es con lo que estaba empezando la serie, que nos mostraba este Chespirito que ya había alcanzado el éxito, pero también los rompimientos de su grupo. Se le había ido Ramón Valdés, se le había ido Carlos Villagrán. Era bastante famoso, pero ya había roto con su esposa. Y estaba en Bogotá, y eso era con lo que empezaba la serie, porque era como recordar cómo llegaron hasta ahí. Pero uno pensaría que ahí termina la serie y es con una nota un poco agridulce. Pero de ahí continúa. Nos muestra... ya no me acuerdo bien si sí, es incluso... de ahí continúa con la idea de que decide finalmente de tomar una dirección en su vida, donde el personaje, o sea, él ahora decide concentrarse en lo que él significa para el mundo, para el entretenimiento, en su trabajo, y por eso se refugia en Florinda y decide hacer una vida con ella. Pero eso creo que debería haber sido antes que lo establecieran. Aquí como que tenemos el primer final, que es regresar al inicio, pero después continúa con eso. Después se reúne con Graciela le muestra el logo del Chapulín Colorado con el corazón por delante, que es algo que habían establecido como de manera poética, que no me lo compro. No me lo creo. Y después de eso te ponen una escena en la vecindad, y después a los dos actores de Chespirito mirándose en el espejo, donde sale el Roberto Gómez Bolaños de verdad. Como que la serie no sabe en qué escena cerrar, como que tenía muchos finales distintos y los pusieron todos uno detrás de otro. Y al final terminan con una versión de Qué bonita vecindad, que no es como la de la serie, pero como homenaje está bien. Me gustó. O sea, es una forma bonita de cerrar de una vez por todas la serie. Pero considerando que la mayoría de los actores no hicieron tanto, como que no se siente un poquito forzado al final. O sea, entiendo el mensaje y la intención ahí, pero o sea, como que hubieran terminado con eso antes, pero como que ya el final se siente muy alargado porque ya habían llegado a la conclusión. Ahora, hay gente que piensa que por el éxito podría haber una segunda temporada, pero varios preguntan, ¿pero para qué? A ver, ¿para qué? Para ganar dinero, es obvio, pero sí hay cosas que abordar. Por ejemplo, hay un regreso de Ramón Valdés. El empezar a abordar esto del agotamiento creativo, el trabajo con Raúl Chato Padilla, el que el Chapulín Colorado se vaya limitando por el asunto de las dificultades físicas de Chespirito al ir envejeciendo, el momento de tomar la determinación de que el chavo ya es algo que tiene que cortarse, que es en el año 92. O sea, es muchísimo tiempo después. Ya en el 77, 78 estaba teniendo problemas creativos. Y piensa que siguió otros 12 años más. Como unos 15 años más. Entonces, sería interesante ver eso. Sería interesante ver el regreso de Ramón Valdés, la muerte de Ramón Valdés, porque creo que pasó más o menos por esas épocas. O los problemas de salud. El ver un poquito más cómo le está yendo a Carlos Villagrán en Venezuela, con los programas que intentó hacer, que eran esencialmente Kiko, aunque ya abordaron eso de que con el mensaje ese de donde Roberto le dice, no te enfoques solo en el personaje de Kiko, y es un poco triste pensar de que recién hace como 2 semanas Carlos Villagrán dijo que ya retiró el personaje, que no se lo creemos todavía porque lleva como 15 años diciendo lo mismo. Así que, pero sería interesante el ir abordando eso, el cómo reacciona. Pero al mismo tiempo también siento que la serie, por cómo la estructuraron, no debería avanzar más. O sea, si es decisión mía
como consumidor, si la serie debería seguir o no, yo diría que no. Siento que ya cerró suficientemente bien de establecer a esta figura legendaria, humanizarla un poco, darte a entender más o menos cómo pasaron las cosas, más allá de las cosas dramatizadas que te presenta. Pero sí es cierto de que hay historia que contar, porque la vida de Chespirito sigue mucho después de esto. Pero siento que si el enfoque era está bien. La serie me gustó hasta cierto punto. Tiene cosas muy bien hechas, pero es una serie un poco cansadora de ver. Y al saber que muchas de las cosas que te dicen no son verdad, siento que el aporte no es tanto. Al final es una experiencia cuestionable, o sea, tiene partes entretenidas, tiene partes apasionantes, es verdad, pero al mismo tiempo se siente casi como tarea verla en un punto. Y tan dramatizados ciertos puntos que no me terminan de convencer. Pero bueno, eso ya lo dije. Siento que hay demasiado énfasis en hacer esta figura legendaria a un punto que no lo necesitaba. Porque el personaje del Chavo ya era legendario por sí solo. Ya era legendario el alcance que logró en millones de personas hasta el día de hoy. Como para que necesites estarle inventando cosas como que, ay, es que él hizo el bosquejo de Chespirito y la Chelita y lo combinó los dos y con eso era un corazón con un ACH y ese es el escudo del Chapulín Colorado porque es con el corazón por delante, o lo del gorrito que lo tenía de niño, todas esas cosas. Ay, es tan poco honesto. Pero agradezco que terminen presentando a Chespirito como un personaje con errores, con falencias, también movido por las circunstancias, porque muchas veces nosotros y nuestras decisiones no son gratuitas, se derivan de la situación en la que hemos sido movidos. Y es complejo. Es muy fácil decir desde afuera, yo hubiera hecho esto, yo hubiera tomado otra determinación. Pero tú no eres la persona que está en la situación, movido por las emociones, por las situaciones, por las cosas que están en juego, etc. Así que no me arrepiento de haber visto la serie, ni de hablar de ella. Muchas gracias por escucharme, pero me hubiera encantado ver esto con unos ojos, o sea, que hubiera sido esto hecho por unos ojos un poco más neutrales. Ahora Florinda Mesa, que está un poco harta del acoso que le ha hecho la gente en redes sociales, está supuestamente produciendo un documental con su versión de la historia. Pero considerando los tiempos de producción, quizá cuando salga a nadie le importe, no lo sé. Si a usted le interesa, quizás hablemos de eso más adelante cuando finalmente salga. Pero por ahora, yo siento que el Chespirito, sin querer queriendo, fue un buen intento, pero que me dejó con bastante ganas de más, y no en un buen sentido. No en el sentido de como, qué entretenida esta serie, qué lástima que haya terminado, sino como, qué lástima que en tan pocas cosas se haya abordado bien el asunto. Pero bueno, al final te deja con una nota un poco agridulce. Bueno, salvo por el especial, o sea, por el homenaje con lo de Qué bonita vecindad. Te deja con una sensación agridulce de que sí, al final él tomó la decisión que lo hacía feliz. Él tomó la decisión con la que se sentía satisfecho consigo mismo. Pero también entender de que su éxito tuvo un costo. Y esa puede ser una gran lección, de que muchas cosas que tú logres en la vida, sobre todo las más ambiciosas, pueden tener costos importantes, de perderte cosas importantes, de alejarte de personas, etc. Pero la vida, al final, es mucho de decisiones que tomas y cosas que dejas de hacer, o tiempo que dejas de utilizar. Mucho es simplemente las cosas que cambias de un momento a otro, las cosas en las que inviertes.
Y como bien dice la serie, muchas cosas se recuperan, excepto el tiempo. Muchas gracias por escucharme. Ahora sí, siento que me he extendido bastante. No les voy a hacer perder más tiempo justamente. Así que espero que les haya agradado el podcast. Perdón por demorarme eterno. Este es el final de una etapa de Reviewer Random como canal. Estoy bien motivado por lo que viene para más adelante. Dentro de los próximos días viene un video también relacionado al Chavo. Y también un video grande relacionado a esta serie. No es una review, no es un análisis propiamente tal, sino más una serie de correcciones a todas las cosas que siento que no están, de información incorrecta, de fechas y cosas así. Así que estén atentos a ese video. Ahora sí, muchas gracias por acompañarme, que estén muy bien, que tengan un gran resto del día o inicio del día o lo que sea. Y también un gran saludo para ti si me estás escuchando en diferido mucho tiempo después porque te dio la curiosidad. Gracias por haberme escuchado. Y soy Reviewer Random y eso es todo por ahora. Hasta pronto. Chao, chao.